Mi nombre es Andrés Vilatoña Dávila, y el día de hoy me he dirigido al algar parroquial de Calderón para realizarle una entrevista a Mercedes Luque, actual presidenta del mismo. Primera pregunta, quisiera saber, para usted, ¿quién es Mercedes Luque? Si nos puede hablar un poco de sus nombres completos, fecha de nacimiento, de dónde viene, su trayectoria, formación y todo eso. Claro. Bueno, mi nombre es Marina de las Mercedes Luque Hidalgo. Nací el 23 de agosto de 1962. Vengo de una familia donde mi padre fue de la línea comunista, sindicalista, por lo tanto siempre estuve vinculada al tema de lo que es la política y de lo que es el trabajo organizativo con las dirigencias barriales. He trabajado muchísimo en varios temas, en temas de mujeres, en el tema de la lucha feminista. He trabajado en el tema de organizaciones barriales. De hecho, fui presidenta de la Red de Barrios de Calderón y he trabajado también en temas de organizaciones. Todo tipo de organizaciones, incluyendo la política, que aquí en Calderón es Resistencia Calderón, que es un brazo de lo que es la Revolución Ciudadana. Me defino como una mujer de izquierda, revolucionaria, luchadora social y orgullosamente correísta. Muchas gracias. Como segunda pregunta, quiero preguntarle, ¿qué aspectos son aquellos que se consideran prioritarios y que integran su propuesta de trabajo? Bueno, como siempre, por el hecho mismo de ser una tendencia de izquierda, nosotros tenemos prioridad del ser humano sobre el capital, en cualquiera de los ámbitos. Puede ser estos deportivos, sociales, culturales, en el tema de seguridad, pero también de infraestructura. Es necesario adquirir derechos y eso es mediante a dignificar los accesos a los barrios y a todos los derechos de los servicios a los que todos los ciudadanos y especialmente los calderonenses dentro de Calderón necesitamos y tenemos. Gracias. Como tercera pregunta, ¿qué actividades considera vitales para garantizar el involucramiento activo de los habitantes en la parroquia? Bueno, la primera actividad es organizar el tejido social. El momento que nosotros organizamos el tejido social, mediante las organizaciones y la suma de organizaciones, estamos organizando también la solidaridad con otros barrios. ¿Qué significa eso? Que ya no solamente pensamos en nuestro barrio, sino ya en un ente como es la parroquia, en un global como es la parroquia. Entonces, y solidariamente los barrios que ya tienen servicios básicos y infraestructura en sus barrios y piensan ya en remodelar los parques y todo eso, van pensando en que hay barrios que no tienen nada. Entonces yo creo que lo fundamental es el tema de organizar y hacer tejido social. Muchas gracias. Como cuarta pregunta es, frente a la problemática más visible en su parroquia, como el aumento de la inseguridad, no sé si ha visto últimamente que han pegado los cartelitos en varios postes de ladrón agarrado, será quemado, que la gente creo que está harta de la delincuencia. Bueno, creo que se ha venido dando poco a poco, pero ha tenido su creciente en estos últimos años, toda la conmoción política de todo lo que está existiendo. Entonces, ¿cuál sería su solución para eso? Ya, primero establecer que el tema de seguridad es un tema inherente al gobierno central. Es el gobierno central el que está al mando de la policía. Sin embargo, eso no significa que nosotros nos lavemos las manos. Nosotros tuvimos una linda experiencia cuando tuvimos la alcaldía con la Revolución Ciudadana. Me refiero a la alcaldía de Augusto Barrera. Nosotros habíamos conformado lo que eran los comités de seguridad. ¿Y qué significaba esos comités de seguridad? Significaba la población empoderada de los espacios donde uno se veía semáforo rojo. ¿Qué significa el semáforo rojo? Donde estaban vinculados con pandillas, con gente que estaba libando, drogándose y cosas así. Entonces el involucramiento desde la comunidad era ir y hacer juegos dinámicos, lúdicos, juegos tradicionales con nuestros guaguas, con la gente, involucrarse todo el barrio para tomar esos espacios. Nosotros pretendemos asumir nuevamente ese reto de formar el tema de comités de seguridad y de la mano con el municipio de Quito, ya lo dijo el compañero Pavel Muñoz, nuestro alcalde, no implementar el tema
de las alarmas comunitarias. Desde el gobierno anterior, o sea, el que le precedió a usted, ¿ya se ha empezado a hacer algo para mitigar todo esto? Podríamos decir que en el gobierno anterior fue mucho más drástica la situación porque lamentablemente el gobierno central no le permite a usted actuar en ciertas cosas. Nosotros tenemos limitaciones que nos permite la ley actuar y que no nos permite la ley actuar. Nosotros estamos regidos por el COTAC, donde le determinan cuáles son las acciones de trabajo dentro de los territorios. Y nosotros tenemos esas acciones súper limitadas. Mi compañera que me antecedió en la presidencia, ella también tuvo ese tema de limitaciones, inclusive en ejecución de obras con el municipio anterior y más aún con el gobierno. Nosotros tenemos aquí un gran hospital que ha estado totalmente desabastecido en cuestión de medicinas. La atención no existe. Y yo le cuento aquí una infidencia. Hace 15 días fuimos asaltados del equipo de aquí con pistola, con cuchillos y fuimos al GEMA allí en Carapungo, donde no había ningún carro de policía, no había ningún policía, todo a puerta cerrada. Llegamos al hospital porque le apuñalaron a una de las compañeras por no soltar la cartera. Fuimos al hospital, no había quien atienda. O sea, todo, absolutamente todo, ha venido a un desfase increíble y sin pensar que con el odio político lo único que han hecho es generar esta violencia y generar una desestabilidad dentro de la población. Entonces, sí estamos preocupados, sí vamos a trabajar en lo que se nos permita trabajar, no nos vamos a cruzar de brazos. Tenemos que buscar la forma, la manera que nos permita la ley para organizarnos y mantenernos organizados. Entonces, sí, las limitaciones han sido antes con gobiernos de derecha que lo que piensan es principalmente en sus intereses. Nosotros venimos de un gobierno de izquierda que es pensar en el pueblo. Y eso es definitivo. Y eso es a la vista de todos. Y eso lo hemos palpado en estos años. Entonces, hoy por hoy, estando en la misma línea política con nuestro alcalde, se podría decir que podría haber una mejor gestión. Bueno, yo digo que renace la esperanza. Renace la esperanza. Calderón, yo vivo aquí en Calderón ya como 35 años, ¿no? Entonces aquí he criado a mis hijos y la mejor época que tuvo Calderón en reactivación económica, en infraestructura y en todo lo que tenemos es precisamente con la presencia del gobierno, de la prefectura, de la alcaldía, de la junta parroquial en una sola línea política. Y en esa línea política logramos intercambiador de Carapungo, en esa línea política la vía Joya, la extensión de la Simón Bolívar, el hospital de Calderón, la unidad educativa municipal de Calderón, la réplica del Montúfar. En esa línea logramos muchas cosas. Yo creo que cuando existen tres gobiernos que cantamos la misma canción, el entonado se oye mejor. Continuando como quinta pregunta, dentro de su plan de gobierno, ¿cuenta con algún proyecto que beneficie la movilidad de los miles de pobladores que usan el transporte público día a día y en soporte a la fuerte congestión vehicular que se forma en la entrada de Carapungo? No sé si usted ha visto que desde las 6 de la mañana en la entrada de Carapungo coger un bus es un caos. Yo le digo porque hasta ahora no creo que he llegado puntual a la universidad. Porque, digamos, si uno es caballero, ya no se sube al bus porque literalmente el bus está repleto y ya no entra más gente. Entonces toda la gente se sube ahí a la peleita para llegar temprano a sus trabajos. Entonces, ¿existe algo que pueda ayudar a eso dentro de su plan de gobierno? Por supuesto, nosotros tenemos un plan de gobierno mancomunado que se llama, ¿no? Dentro de ese plan de gobierno están las acciones tanto de mi compañera Paola Pavón con la prefectura y Pavel Muñoz en la alcaldía, y quienes habla Mercedes Luque, en 7 soluciones viales para Calderón. Esas 7 soluciones viales van a darse y hay que buscar también esa solución va de la mano con el tema metro, ¿no? El entender que cuando exista realmente un servicio público de transporte de calidad, no habrá la necesidad de comprar más carros. Si el tráfico y el tránsito se ha dado
en Quito de la manera catastrófica como se ha dado, es precisamente porque no han sido capaces los gobiernos de generar un servicio público de calidad para la gente. Porque cuando uno tiene un servicio público de calidad donde tienes seguridad, donde tienes un buen trato, no necesitas otras alternativas, pero cuando eso no existe, buscas otras alternativas. Y la solución, yo siempre he dicho, es así desde mi punto de vista muy personal, la solución del pico y placa es paliativa, porque la gente de poder, la gente de dinero, lo que hace es comprar otro carro, que sea más barato, pero que no coincidan las placas, y así se maneja. Lo que no sucede con la misma gente que va a coger el sistema de transporte público, que pase lo que pase, seguirá utilizando eso porque las expectativas de ellos, porque el logro económico de ellos no va a ser el comprar un carro. Muchas gracias. Pasamos a la sexta pregunta planteada, la cual es la siguiente. En este mismo sentido, ¿qué acciones implementará o dará continuidad como nueva representante del cargo, igual de sus precedentes? Bueno, decirle que yo he tenido un tema de transición. La presidenta anterior, la compañera que me precedió, Rosita Salazar, hizo un excelente trabajo en obra pública. Hay que reconocer y hay que aplaudir. Y en ese tema nosotros nos pusimos con ese deseo de seguir sirviendo al pueblo, de que no exista un pare administrativo dentro del gobierno. Nosotros nos reunimos en cuanto yo supe que ya era la nueva presidenta, ya nos pusimos a trabajar en conjunto. Y eso significa que nosotros tenemos proyectos que usted ve aquí en esta carpetita, son los proyectos que ya estaban encaminados y que hay que darles continuidad. Eso significa que como somos del mismo gobierno, de la misma línea política, hemos establecido los parámetros para hacer el seguimiento de lo que ya estaba iniciado. También dentro de la línea política tenemos nuestras individualidades. Creo que yo le voy apuntando un poquito más en este periodo al tema social, porque realmente las sociedades no se construyen solamente con cemento y hierro, ¿no? Las sociedades se construyen también con el tema social, y en el tema social hay que trabajar muchísimo. Hay que trabajar con los jóvenes, con los niños, hay que de alguna manera hacerle la lucha a la delincuencia y a las grandes organizaciones delincuenciales para arrebatarles a nuestros guaguas, a nuestros jóvenes, y eso va a ser una lucha tenaz en estos 4 años. Bueno, como séptima pregunta que quiero plantear y transmitir de parte del gremio de artesanos de Calderón, que se dedican a la fabricación de mazapán, si existe algún proyecto que vuelva a destacar culturalmente como era hace años a estos artesanos. Bueno, realmente la reactivación económica de Calderón yo le replanteo mediante el turismo. No tenemos más opciones. El tema de los cursitos y todo eso que reciben los compañeros es paliativo. Entonces yo siempre le apunto al tema del turismo. El turismo tiene que basarse en ¿por qué es conocido Calderón? Principalmente por el mazapán, pero el mazapán, sé que nace con la tanta guagua y toda la historia que tiene y la connotación de la cosmovisión que contiene eso. Entonces nosotros sí le apuntamos a eso. Había habido un grupo que estaban interesados en el tema de ponerle al mazapán como patrimonio cultural de aquí de Calderón. Eso parece que se cayó la propuesta. Ahora como gobierno estoy interesada en impulsar nuevamente esa propuesta y lograrla, y de manera en común con la prefectura y con la alcaldía pretendemos nosotros reorganizar el tema del centro parroquial. No se puede vender mazapán en un lugar donde está encima de unos baños públicos, detrás de una guardería, en un lugar escondido donde los turistas no pueden llegar. No pueden llegar turistas porque no existe un lugar donde parqueen sus autos, donde parqueen los carros. Entonces, todo eso hay que irse generando. Si nosotros queremos reactivar el turismo con el mazapán, ¿no? Necesitamos primero hacer los lineamientos que necesitamos para vender y hacer un paquete turístico que vos vendas a las tiendas turísticas. Porque me van a decir, ¿y dónde voy a estacionar los carros? No hay dónde. ¿Y dónde está el mazapán? Acá arriba, verá, allá pasa por ese zapán, ahí adentro está. Entonces, no, hay que primero implementar eso. No sé, soñar y trabajar en esa construcción de sueños
sé, convertirle a lo mejor en Calderón lo que se convirtió en La Ronda, ¿no es cierto? Entonces, con lugares donde la gente pueda venir, sentarse con seguridad, donde no sean, Dios no quiera, agredidos la gente o violentados con armas y cosas así. Entonces, todo eso es una generación de ir poco a poco. Porque claro, el presupuesto del GAD es muy bajo, no es grande. Y para una población como la que tenemos aquí en Calderón, entender que es la parroquia más grande del Ecuador, la segunda más grande en Latinoamérica, y además de eso tenemos una población altísima que fluctúa ya. Lamentablemente el último censo no arrojó datos verídicos, las votaciones tampoco te arrojan datos verídicos porque la mayoría de la gente aprovecha sus días para trasladarse a sus pueblos. Pero nosotros tenemos una proyección en base a los medidores de agua y medidores de luz, y sí fluctuamos ya a los 500,000 habitantes, y eso es como dos Otavalos. Entonces, tenemos una población bastante grande con un presupuesto bastante bajo y con bastantes sueños. Pero yo creo que esa construcción de sueños se las hace poquito a poco, hombro a hombro, y a eso estamos nosotros, a eso hemos venido y a eso nos estamos enfrentando. En esta oportunidad vamos a tener la alcaldía y la prefectura, dos compañeros que aman muchísimo a Calderón. De hecho, hay que agradecer el trabajo que se hizo con la prefectura de la mano del gobierno que me precedió de aquí de Calderón. Se hizo un montón de infraestructura, más de 3 millones de inversión aquí en la parroquia de Calderón. Y bajo esa misma línea vamos a seguir trabajando con mis dos compañeros. Muchas gracias por tu respuesta. Como octava pregunta quería decirle si es que usted podría decir una frase con la cual describiría a nuestra parroquia, Calderón. Por amor a Calderón, decía mi eslogan. Y yo creo que ahí le aumentaría el capariche, decirle que Calderón, el amado capariche. ¿Quién era el capariche? ¿Usted sabe la historia del capariche? ¿No? Te cuento la historia del capariche. Dice que en el tiempo de la colonia Quito era una ciudad muy cochina, ¿sí? Y que no había nadie, absolutamente nadie que quería hacer la labor de limpieza. Entonces vinieron acá a este sector y contrataron a los sitios Zambisa, a los quitucaras, que estaban asentados aquí en Carapungo, porque antes Calderón era Carapungo, se llamaba Carapungo, Puerta de Cuerno. Entonces se asentaban aquí en Llano Chico, Llano Grande y Zambisa, y ellos fueron contratados para ir a hacer la limpieza en Quito. Entonces dice que salían muy por la madrugada, hacían la limpieza y regresaban a sus pueblos. Y en los pueblos siempre, toda la vida, los pueblos se han caracterizado por las fiestas, ¿no es cierto? Entonces ellos llegaban con su instrumento de trabajo, que era su escoba. Por eso el capariche está siempre con su escoba. Entonces, y bailaban, disfrutaban de la fiesta de su pueblo, y al otro día nuevamente con su instrumento de trabajo iba a hacer sus labores, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante para mí? Porque ese es el trabajo de nosotros, ¿no? El trabajo que hizo el capariche. Trabajar en lo público, en lo que nadie quiere hacer, en lo que nosotros ahora venimos a enfrentar para el bienestar y la construcción del buen vivir del Calderón. Muchas gracias. Y listo, como última pregunta para culminar con esta entrevista. Como presidenta electa, ¿cuál sería su mensaje y compromiso con el pueblo de Calderón para el desarrollo y crecimiento económico dentro de nuestra parroquia? El mensaje es el siguiente. Yo creo que hay que poner el hombro y hay que pensar todos en reactivar la economía mediante el turismo. Hay que ceder espacios también. No puede ser posible que nosotros convirtamos nuestras calles en mercados sin un ordenamiento. Todos tenemos derecho al trabajo. Y estamos dentro de una lógica, más aún cuando hemos sido golpeados en el tema económico. Pero sí tenemos que buscar una manera de ordenarnos y buscar ese ordenamiento que signifique la seguridad de todos, porque debemos siempre pensar solidariamente en los demás. La construcción de una mejor sociedad la hacemos cuando pensamos en los demás también, cuando no nos encerramos en una burbuja donde soy solo yo, y entender que somos parte de una comunidad y que dentro de esa comunidad también están nuestros animalitos. En Calderón tenemos un problema gravísimo de abandono de animales. Entonces también en eso también tenemos que trabajar. Tenemos que construirnos como personas. Y la persona es solidaria.
La persona buena es la persona que piensa también en la naturaleza, en los animales. Entonces yo creo que el momento en que nosotros tomemos conciencia y hagamos un despertar, Calderón se va a volver la parroquia que todos añoramos, ese Calderón que todos queremos. Listo, todo sería todo. Muchas gracias. A ustedes, bienvenidos. Cuando ustedes necesiten, aquí estamos. Muchas Este es el gobierno de puertas abiertas, el gobierno de todos.